Muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidas, camarada y hermano ministro Alejandro, la profesora Belkis, la profesora Rosa y a todas y a todos quienes hoy estamos conectados. Saludar a quienes están en cada una de las salas en los territorios y quienes están conectados por nuestro canal en YouTube del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y bueno, estas sesiones están quedando grabadas, van a quedar en este canal de YouTube para que nosotros podamos socializar y continuar fortaleciendo estos procesos que durante esta semana, que cierra su primer ciclo el día de hoy, con la clase de educación física. Yo voy a iniciar compartiendo con ustedes algo que escribí por allí en mi libro. Voy a hacerme publicidad en el poemario Entre aquello y ahora. Lo pueden ubicar en la editorial Trinchera. Y dice así: Ana, cuando naciste, lo recuerdo como el encuentro primero, un haz de luz en el amanecer, como naciente el día. Coronaste al llegar el alba, y de pronto vimos tus ojos grandes, vivos, y que de pronto nos llegó tu llanto vivo. Tus manitas se abrieron cual florecita, tus piececitos ya buscaban andar deprisa. Apenas venías al mundo y ya eran tuyos los caminos, la inquietante búsqueda. Pude sentirte pequeñita, sonaba un aguinaldo, así lo recuerdo. Con tus ojos ávidos seguías sueños inimaginados, junto a esos primeros pasos andantes. Con tus primeras palabras también llegaron los inventos. Juguetitos regados fueron tan solo señales. Crayones y hojas sueltas se adueñaron del piso, y sobre ellas tus coloridos garabatos con la alegría de quien descubre. Descalza, una mañana fresca llegaste a mi regazo y me abrazaste temprano. Con tu voz de firme ingenuidad abrigaste mis necesidades y con las más hermosas de las sonrisas me dijiste: ven, tomándome de la mano. Ese poema se lo escribí a mi nieta desde que nació hasta que me sacó de la cama un día caminando. Por eso la importancia del tema de hoy, pues tiene que ver, como lo dijo el ciudadano ministro, tiene que ver con la vida, no tiene que ver con la calificación del resultado de la actividad física. Esa es una tarea que nos toca hacer, porque estamos en un proceso, en un sistema educativo que debe ir concluyendo ciclos, pero esa es la parte administrativa del currículo. Lo esencial, lo que llamaríamos nosotros lo filosófico, tiene que ver con la vida. Por eso hoy quiero compartir con ustedes no una cosa que escribí yo. Sería irresponsable si digo que esto que vamos a ver es mío, no. Lo que voy acá a compartir con ustedes es lo que nuestros profesores y profesoras han venido haciendo a lo largo de este tiempo y que nos ha tocado sistematizar acá en el ministerio. Y bueno, con humildad, con respeto, quiero compartir con ustedes el esfuerzo de todas y todos nuestros profesores y profesoras de educación física, y por eso quiero hacerme voz de todas y todos. Entonces, imaginemos que lo que vamos a escuchar acá nos lo están diciendo ellos en un aforo inmenso. Estamos allá en el Monumental y bueno, más de 40.000 profesoras y profesores nos están echando un cuento, un relato, nos están reconstruyendo procesos importantes que vamos a conocer hoy con la clase de educación física, didáctica recreativa desde los valores socioeducativos territoriales, es decir, desde la gente. Pasamos entonces brevemente a la siguiente lámina en donde nos vamos a poner de acuerdo. Esto es una provocación de nuestros profesores y profesoras, una pequeña definición que intenta encontrar allí lo que pudiéramos nosotros iniciar como proceso de definición. No es una definición acabada. Ahí vamos a encontrar cosas que se han dicho nosotros y cosas que han dicho otros. Decimos entonces que es el momento de la educación. Y cuando hablamos de momento, nos encontramos entonces en la posibilidad de decirle a la educación: ojo, espérate, además de sacar cuentas, además de leer, además de hacer todas las cosas que nos toca hacer en educación, debemos hacer como un momento para hacer la educación física, para poderla determinar,
como parte de un todo y no como aquello que puede quedar como una cosa para rellenar el tiempo libre. Entonces la educación física, ya lo dijo el ministro, no es para rellenar el tiempo libre. Como hay recreo, no, tírate ahí 1 hora de educación física. No, es un momento también del todo. Forma parte de la totalidad, pero tampoco segmentadamente como lo hemos también desarrollado durante mucho tiempo. No solamente las 3 horas. Es decir, un continuum de la vida. Entonces es un momento de la educación que lleva a cabo de manera sistémica un conjunto de acciones, de actividades físicas y socioemocionales. Entonces no es solo la teoría de la educación física, sino es la vida, lo que sentimos, lo que lloramos. Aquellos niños y niñas que van a hacer educación física y les da miedo hacer educación física porque no saben hacer el movimiento. Eso es una socioemoción que si no sabemos identificarla educativamente vamos a correr riesgos que vamos a ver más adelante, para que todas estas actividades nos permitan desarrollar nuestra fisonomía como cuerpo, como conjunto de las cosas. Y el cuerpo no es solo lo físico, sino también es la mente, pero también es la salud, también es la alimentación, también es la recreación, entre otras cosas. Entonces se considera la educación física como un proceso educativo privilegiado. Debemos entonces determinarlo como eso. Es un momento, no es toda la educación, es un momento de la educación privilegiado, que nos corresponde a todas y a todos poder desarrollar. Entonces no es solamente profesor de educación física, también le toca el de lectura, también le toca a los otros profesores y profesoras. Por eso la educación física involucra, a mi modo de ver, ya esto sí, vean que lo rayé con mi letra, esto fueron lo que dicen los profesores y esto es lo que yo quiero aportar. La educación física nos invita a 2 cosas. 1, involucra el pensamiento, porque ella nos permite a nosotros saber, pensar qué hacer ante situaciones de la vida. Eso no lo aprendemos nosotros en álgebra. Ya en álgebra nosotros aprendemos a resolver las situaciones de la vida. Pero con la educación física aprendemos a pensar qué hacer ante circunstancias de la vida. Pero eso no nos lo enseñaron a nosotros. Eso no nos lo dijeron en la materia. Aprender a pensar en educación física. No, eso lo descubrimos al tiempo. Y ya van a ver por qué. Yo me di cuenta de eso con el tiempo, que la educación física nos enseña a pensar qué hacer ante situaciones de la vida. Y nosotros lo hemos hecho inconscientemente. Y también nos dice, ante esas circunstancias, cuáles son los pasos que debemos dar. Pero también involucra, además del pensamiento, el movimiento, nos activa. Y eso lo hacemos porque hacemos educación física, no solamente porque leemos, sino porque nos movemos. Es decir, pensamos, decimos lo que tenemos que hacer y actuamos. Y eso es un proceso entonces de carácter integral y integrador. Y nos pone en marcha. Pasamos a la otra, la educación física nos pone en marcha, nos activa en la vida. Las personas que no logran solucionar circunstancias de la vida es que probablemente no aprobaron la materia de educación física o en ellos no hubo educación física. Es lo más seguro, porque para hacer fuerza necesitas desarrollar los músculos y eso lo aprendemos de niño haciendo educación física, agarrando todas estas cosas, brincando por sobre todas estas cosas. Y si no lo hacemos de adulto, yo difícilmente pueda pasar por ahí, por ese círculo. Pero si yo hice educación física y aprendí a hacer la voltereta, seguramente sí tenga hoy de adulto la sinestresa para hacer un movimiento. Pero si yo no hice la voltereta de niño, si no aprendí a hacer la voltereta de niño, y luego en el liceo, y luego en la marcha, y luego en la manifestación, y luego en la lucha, si no lo aprendí a hacer, pues entonces no estuviese aquí, no estuviésemos vivos y vivas. Por eso la educación física es importante, porque te determina en la vida todas tus circunstancias. No podría montar a caballo, por ahí vi un caballo que va a mostrar la profesora. Yo quiero mostrarle aquí, quiero poner un cuestionamiento. Sabemos que son muchas cosas lo que participa, lo que determina, lo que agita la educación física, pero yo quiero ocuparme de la motivación, no del estímulo.
que también lo usamos y lo desarrollamos didácticamente en educación física, pero quiero detenerme en la motivación. ¿Qué creemos nosotros que puede motivar a la niña o al niño a correr? Y me quiero parar en la disciplina de correr, que yo considero, profesor, ministro, yo no soy experto en la educación física, pero yo estoy seguro que el que no aprendió a correr de niño difícilmente puede encestar un balón en la cesta. Difícilmente. No quiero decir que sea imposible, pero le va a costar mucho. El que no aprendió en la carrera a hacer el salto del indio, difícilmente puede hacer un doble paso y encestar un balón. Difícilmente. Porque tiene que ver con lo que le pasó a este compañerito. Esta es una película, ustedes saben cuál es, Forrest Gump. Hubo una motivación para correr. Y siempre en su vida hubo una motivación para correr. Él no quiso ser atleta. Y ganó, según la película, un premio Guinness por haber corrido mucha distancia durante mucho tiempo. Pero él no se lo propuso, esa no fue su motivación. Su motivación fue correr. Y desde niño, fíjense que él está postrado porque no podía, por un impedimento físico, correr. Y el miedo, la seguridad, estar seguro, fue su primera motivación para correr. Y en la segunda foto está la posición correcta, que la fisonomía de la carrera te determina. Si uno no corre así, difícilmente pueda oírle en los años 80 a la Policía Metropolitana. Difícilmente. Difícilmente. Difícil, era imposible. Si no teníamos esa carrera por la seguridad, la motivación. Imagínense uno encapuchado, sudado, con gas lacrimógeno, con el humo de la lucha. Y la Policía Metropolitana, tiro contigo. Si no tenías esa capacidad de carrera por tu seguridad, no podías salvar tu vida. Por lo tanto, la carrera es importante en el niño, porque esa fisionomía de esa postura de la carrera flexionada es lo que determina que tú vas a salvar tu vida en el mañana. Si tú corres con las piernas estiradas y los brazos estirados, vas preso. Seguramente. Seguramente. Segunda motivación, el entrenamiento. Y fíjense que Forrest Gump, en esa tercera foto, ha estado entrenando y corriendo permanentemente, pero él no lo hizo conscientemente. Eso lo hacen los atletas, ¿verdad? Entonces hay una segunda motivación, desarrollar la capacidad de elasticidad y resistencia del músculo. Por eso existen formas de carreras, de correr. Los que van a correr grandes distancias corren de una manera distinta a los que van a correr velocidad. Por eso el que va a trotar, el que va a correr un maratón, 45 kilómetros, sus músculos no son anchos, esbeltos, ¿verdad? Son largos, porque necesita tener una resistencia de largo tiempo. Pero el que corre 100 metros necesita tener una musculatura más consolidada para poder desarrollar la fuerza en corto tiempo. Por eso, fíjense que este atleta no hizo ese ejercicio, él simplemente corrió. Tercera circunstancia, por una situación de amor, por el despecho. Algunos toman licor y otros hacen otras perversidades, pero a este niño se le ocurrió nada más y nada menos que romper el récord Guinness en correr. ¿Ven? Por amor, la motivación. Y luego, fíjense que tampoco fue un hombre musculoso, fuerte, ¿no? Un soldado raquítico, flaco, delgado, como yo, que no hago dieta, siempre soy delgado. ¿Ven? Siempre soy delgado. Entonces, fíjense, la motivación, salvar la vida de alguien. Y él, porque se entrenó, porque hizo todo lo que hizo anteriormente, porque hizo una carrera perfecta, pudo salvar la vida de una persona y terminó sentado en el banco contando su historia. Fíjense la motivación de dónde vino, de estar postrado a contar su historia. Pasamos a la siguiente. Eso nos dice a nosotros entonces que la educación física
tiene un enfoque y para nosotros el enfoque debe cultivar la multidiversidad del pensamiento. No quedarnos concentrados solo con lo de la ejercitación de lo físico, sino la comprensión holística de para qué entrenarnos, de para qué desarrollar las capacidades, las potencialidades de nuestro cuerpo. Por eso desarrolla en nosotros la disposición para asumir retos de transformación de la sociedad. Si la educación física nos permite pensar, decir y hacer, quiere decir que no es neutra. Aprendemos para intervenir en la realidad y transformarla, sea cual sea una realidad deportiva o sea una realidad política o sea una realidad cultural, etcétera, donde vayamos a intervenir. Forma nuestro cuerpo, por eso todos somos diferentes. Los cuadritos míos no son cuadritos, son redondos. Son redondos, esos son los que me tocan a mí. Y hay unos que tienen la formación corporal de desarrollar cuadritos y no abdomen. Yo no, yo desarrollo torontos. ¿Así? Y a lo mejor aquí la mayoría de los que estamos desarrollamos torontos, ¿no? Y somos a lo mejor atletas de buen rendimiento, ¿cierto? Pero sí nos ayuda a identificar nuestro cuerpo, dónde está nuestra fortaleza, nuestra potencialidad y el para qué. Y allí entonces comenzamos a identificar cómo actúan nuestros niños, nuestras niñas y cómo vamos nosotros definiendo sus sinestrezas para actividades posteriores, que pueden ser intelectuales. Fíjense, el ajedrez es un deporte intelectual, pero si tú no sabes correr, difícilmente sepas mover el caballo, hablando de velocidad. ¿Sí me explico? Lo intelectual, escribir una poesía o escribir un cuento en una clase de educación física no es desarrollar el cuerpo. Entonces tenemos que con nuestras niñas y niños también desarrollar la literatura y escribir. Y la actitud moral, el respeto. Ustedes no se han dado cuenta que nosotros los viejos, bueno, yo soy muy joven, nosotros decimos usted. Y ustedes ven que hay jóvenes que no dicen usted. Eso es un problema moral. Excepto lo de Mérida. Bueno, yo soy andino también. Yo tengo mi sangre, corre sangre cuica. Pero ustedes no se han dado cuenta de eso. Eso es un problema moral. Eso se aprende en educación física. A mí mi profesor de educación física de cuarto año, cuando yo lo tuteé, cosa que era difícil hacer, bueno, ustedes no tienen idea de cuántas vueltas le tuve que dar a la cancha. ¿Por qué? Porque eso no está permitido. En las relaciones, la actitud es determinante. Por eso nosotros tenemos un comportamiento social comunitario, familiar. Alzarle la voz al papá de uno. Era imposible contestarle. Eso lo aprendimos nosotros en educación física. Eso nos lo enseñó el maestro y la maestra de educación física. Y por supuesto todo lo que implica la salud física, mental, sociocomunitaria y espiritual. Eso es el enfoque de esta educación. Pasamos a la otra, porque aquí entonces está el propósito de la educación física. Y yo no voy a leer todo el propósito, eso lo podemos leer después. Nos va a ayudar al desarrollo integral de la persona, del individuo, pero que no es solo, que tiene que articularse con un proceso más amplio, más complejo, que es la escuela toda, que es la comunidad, que es la familia. Entonces, el propósito de la educación física, y esto sí es una instrucción ministerial, es garantizar que la triada escuela, familia, comunidad se consolide. Porque los padres tenemos que ir a la escuela a hacer educación física con nuestros niños. Y la comunidad tiene que incorporarse a hacer educación física con los niños y con las niñas. Entonces, esa triada fundamental, escuela, familia, comunidad, se va a fortalecer de aquí en adelante. Por eso este plan de formación es durante todo el año escolar. Para que la familia se integre, para que la comunidad se integre, para que la escuela garantice y consolide ese valor que hemos venido construyendo. Pasamos entonces para la finalidad. La finalidad, por supuesto, el desarrollo humano.
Esa es la finalidad de la educación física. No es solamente la resistencia física corporal, sino el desarrollo integral de la persona colectiva. Y ahí Benedetti nos dice, no fue casual, señor ministro, no somos sin los otros. No somos sin los otros. Patria es humanidad. Y eso se construye con estos procesos complejos de la educación física. A veces nosotros no lo notamos, porque nos concentramos muchísimo por los tiempos. Terminamos concentrados en la tarea de la educación, pero no nos involucramos en la complejidad de la educación, de lo que implica ella toda. Y terminamos desarrollando la praxis como que solo se trata de cumplir con el programa, lo planificado, el horario, el cronograma. Por eso la importancia de comprender el modelo holístico, el enfoque holístico de la educación física. Pasamos a la siguiente porque esto ya son cosas que dicen los profesores. En la clase de educación física hay 4 pilares que debemos nosotros ir garantizando. Primero, la clase tiene que ser amena, divertida, segura y eficiente. Son 4 pilares. A lo mejor son más, pero si no garantizamos estas 4 cosas, no vamos a poder identificar la motivación, qué es lo que el niño necesita, qué es lo que la niña quiere desarrollar. Por eso, en esta clase, bueno, a partir de estos pilares, vamos dando herramientas para que los niños no solamente hagan educación física 3 horas a la semana. Yo recuerdo que nosotros salíamos de la escuela corriendo. Nosotros corríamos en la escuela. Y cuando salíamos de la casa, todos los estudiantes, porque éramos varios que vivíamos en Las Brisas, yo estudié en la escuela José Antonio González, en El Paraíso, y vivía en La Brisa del Paraíso. Y nosotros nos veníamos corriendo. Eso eran unas carreras, muchachos, éramos muchos. Y era una carrera de muchachos que veníamos por toda la avenida Paz del Paraíso, subíamos el Torreón corriendo y nos parábamos allí en la cota 905 a esperar que llegaran los papás para poder cruzar la cota. Porque desde la salida de la escuela, tú cruzabas la avenida Páez y esa era una sola acera. Desde ahí hasta la cota 905. Entonces nosotros nos íbamos solos, los muchachos corriendo, chucu, 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 chucu. Por eso el día del saqueo, del Caracazo, nosotros pudimos subir corriendo desde el Torreón del Paraíso hasta la cota 905, porque ya no estábamos entrenados. Ya estábamos entrenados. Y eso forma parte de la complejidad de la educación física. Fíjense. Y nosotros, eso yo lo descubrí fue después. Después. Eso yo no lo aprendí en 6º grado. Eso lo aprendí ya en 5º año, en Caracazo. Pero eso lo aprendí allí. Por eso la importancia de lo ameno, lo divertido. Pero después llegábamos los viernes o los sábados y eso era carrera. Ojo, en donde yo vivía en Las Brisas no había patios, son veredas. Ahí aprendimos nosotros a manejar bicicleta, patineta, poníamos rampas. Ahí dejamos cuero, huesos. Ahí aprendí pantalones, hay zapatos, ahí jugamos pelota, béisbol, basquetbol. Nosotros desarrollamos en los espacios el deporte. Yo me hice atleta de alto rendimiento en una nevera. Esa era la mesa de ping-pong, una nevera podrida, por cierto, porque ya estaba tirada como basura. Y la volteamos, pusimos una tabla, 2 tapas de leche. Y este servidor se convirtió en una nevera podrida, en atleta de tenis de mesa, miembro de la selección infantil del año 1986. Y eso arrancó ahí. Pero además tuvimos en esa misma nevera a un compañero que ya no está físicamente con nosotros, que fue, ¿cómo se llama? Juez internacional, árbitro internacional. Y participó en juegos centroamericanos y juegos suramericanos. ¿Y de dónde salió él? De una nevera y una tapa de leche. En la cota 905, allá donde el Coqui intentó penetrar el odio. De ahí nacimos nosotros, de ahí surgimos nosotros.
Y bueno, no quiero echar más cuento de las brisas porque ustedes saben más que yo de eso. Por eso la importancia de la clase. Todo eso lo aprendimos nosotros porque aprendimos a correr en la escuela. Los muchachos de la cuadra que no aprendieron a correr en la escuela no lograron desarrollar estas sinestrezas de las que estamos compartiendo el día de hoy. Por eso la importancia de la carrera. Pasamos a la siguiente, las diferentes formas y ritmos. Y aquí está la misión del profesor y la profesora. Sabemos que con lo visual, lo auditivo, con el movimiento, con lo reflexivo, podemos hacerlo. Podemos hacer la clase, pero no todos los niños se motivan de la misma manera. Y la misión de nosotros no es dar la clase, es saber cómo dar la clase. Porque a veces atendemos a los 30 muchachos porque no tenemos tiempo, ministro. Son 3 horas y en 45 minutos tenemos que atender a 30 muchachos. Y cada uno de ellos, así lo dicen ustedes los profesores, cada uno de ellos es un muchacho distinto, una muchacha distinta. Y tiene un impacto distinto el ejercicio, la actividad. Uno se cae más que el otro. Y entonces cuando se cae lo dejamos a un lado. No, quédate ahí que después veo cómo hago contigo para que no te caiga. Entonces sí, es una cuestión de temporalidad. Por eso la misión nuestra es garantizar que no quedemos en la clase, que sepamos identificar esas realidades y lograr entonces lo que viene, la siguiente lámina. Y aquí me centro porque ahí estamos hablando del sujeto, del rol de la profesora y del profesor de educación física. ¿Cuál es nuestro papel en la educación? En esa actividad, en ese momento de la vida de nuestras niñas y nuestros niños. Bueno, ir proporcionando cada una y facilitando esos saberes, esos momentos de desarrollo de las habilidades, destrezas, las sinestrezas, que nunca las consideramos. Ese es un término que no sale en el diccionario. ¿Y sabemos por qué? Pues eso tiene que ver con el pensamiento izquierdo. Lo izquierdo es malo. Por eso existen los siniestros. ¿Ustedes saben qué es un siniestro? No hay un desiestro. O sea, las cosas malas son de la izquierda. No hay nada malo que sea derecho. Nada. Nada. Ese es pensamiento colonial. Y nada bello que sea negro. Entonces, la sinestresa tiene que ver con aquellas cosas que no nos dejan hacer y que no nos permiten hacer de las maneras tradicionales. Le tenemos que dejar que se desarrolle la sinestresa. Si el niño no se puede montar sobre la cosa, sino que la cosa se la pone sobre él, déjelo. Que algo va a suceder con eso en su vida. No, que él no tiene equilibrio porque no logra sostenerse allí. Es lo que hace que agarra el perol y empieza a gritar. Déjelo. Porque todas las cosas prohibidas en nuestras vidas son sabrosas. Todas. Está prohibido comer eso, eso es lo más sabroso. No hagas eso, que eso está prohibido. Muchachos, salte de ese cuarto, que eso está prohibido. Todo lo prohibido es la sinestresa. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de comprender en esa misión que tenemos, bueno, cómo identificar las cosas que los niños hacen. Por eso fíjense en las interrogantes que están allí. Y los maestros se dirán, bueno, ¿qué significan esas interrogantes? Ya lo dijo el ciudadano ministro. Él lo amplió un poco más, ¿verdad? Pero nosotros, como estamos en la clase, en esta formación de los aspectos del currículum que hemos determinado como esenciales, dice el ministro, ¿no? Lo esencial, que es lo mínimo, donde tenemos nosotros que abordar ahorita esta contingencia de la clase nuestra, de la educación nuestra. Bueno, nos enfocamos en unos aspectos del currículum que son estos que están aquí. Entonces nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la educación física con la literatura, con la lectura y la escritura? Bueno, pongamos a nuestros niños que no tienen capacidades físicas por ahora a escribir también. Y a los que tienen capacidades físicas a escribir sobre lo que hacemos en la educación física. Escribir poemas sobre la carrera, sobre los caminos, sobre los campos y cómo ellos
transitan esos caminos y esos campos, porque hay niños que llegan a la escuela a hacer educación física que pasaron 2 horas caminando. Así de sencillo, o sea que ya ellos llegan a la clase y ya ellos más bien tenemos nosotros que ponerle 20. Ya pasó la materia, pues, con el hecho de que lleguen. Yo estuve en un acto de grabación en Sucre, en Comanacoa, allá arriba en la montaña, y esperamos 2 horas y media a una estudiante. No podíamos empezar el acto sin ella, porque venía caminando del campo. Y ustedes saben la esperanza que tenía esa niña de que le entregaran su título. Teníamos que esperar que llegara. Hicimos el acto, 8 graduandos, poquito, pero esos fueron los 8 de esa escuela. Y llegó la muchacha, se secó el sudor, se puso su maquillaje, se acomodó sus cabellos y recibió su título y todos estábamos felices. Ya esa muchacha, el hecho de caminar 2 horas y media, ya sacó 20. Y esa es la educación física que nosotros tenemos que dar. Por eso sí es importante que ella escriba sobre el relato, los animales, las flores, el mango, que se va consiguiendo durante 2 horas y media. Ojalá uno pudiera tener en la ciudad la posibilidad de caminar 2 horas y media todos los días para ir a trabajar, ¿no? Y en un campo. Y el regreso son 3 porque es su vida. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Qué tiene que ver entonces la educación física con la identidad? Con nuestra historia, con nuestros valores. Levanten la mano aquí quien conoce el gurrufío. Déjenla arriba. Bueno, bájenla. Levanten la mano quien sabe mover el gurrufío. ¿Y ustedes saben para qué sirve el gurrufío? ¿Para qué sirve el gurrufío? Para el gurrufío, mire, el gurrufío, aquel para enredarle el cabello, dice aquel. No sirve para eso. El gurrufío es un instrumento de entrenamiento, una herramienta de entrenamiento para las niñas y los niños indígenas, sobre todo para los varones, porque le desarrolla los hombros y la caja torácica. Y eso es lo que se utiliza, hermanos queridos y hermanas queridas, para el arco y la flecha. Sin eso ese niño no va a poder cazar, no va a poder vivir. Agarren ustedes hoy el gurrufío en su casa, los retos. Reto estudiantil, no, reto docente. Hoy agarren el gurrufío, intenten 15 minutos sin descansar y mañana me llaman, por favor. Ese es el entrenamiento de nuestros niños para que aprendan a usar el arco y la flecha, el gurrufío. Y lo aprenden desde niños. Las ciencias. Bueno, no voy a detenerme aquí porque va a hablar la profesora Rosa sobre eso. Pero nosotros en educación física debemos investigar. La cultura. Educación física, estamos hablando de la clase, ¿verdad? Ustedes conocen aquí el garrote, ¿verdad? El baile del tamunangue. No se diga más, el que entendió, entendió. Pasamos a la siguiente. El que entendió, entendió. Pasamos a la siguiente. Reflexiones críticas que tenemos que hacer. Reflexiones críticas. Miren, en el año 1978, yo estaba incorporándome a mis estudios de primaria, ¿sí? Y estábamos haciendo educación física. Conmigo estudiaba el gordito. Levanten la mano quien no tuvo en su clase un gordito. El gordito o la gordita, ¿sí? Yo fui siempre delgado. Siempre, de verdad. Conmigo estudió Gaviria. A Gaviria yo no lo puedo olvidar. Y tampoco puedo olvidar a Néstor, que es el profesor de educación física, que también era gordito. Él me enseñó, lo aprendí después, ojo, me lo enseñó cuando yo estaba en 6º grado, en primaria. Una cosa que se llama cunclilla al frente, cunclilla de pie, cunclilla atrás, cunclilla de pie, cunclilla adelante, cunclilla atrás, cunclilla. Eso era lo que yo hacía, yo no entendía. De niño me daba rabia, yo quería jugar pelota, que eso es lo que yo hacía en el barrio. Claro, después de hacer el entrenamiento de la carrera, el estiramiento, nos ponía a hacer, toda la clase era eso. Y eso fue primero, segundo. Gaviria no podía. El profesor tampoco podía hacer lo que decía, porque él era obeso también. Y Gaviria lloraba porque no podía correr,
porque él corría con los brazos estirados y las piernas estiradas. Y nosotros le pasábamos, ¡Gaviria! No, soplado, nosotros éramos locos corriendo. Yo entendí después por qué lloraba él. Él fue un excluido de la clase. A él no se le comprendió su dimensión humana. Y por más que tú obligues al estudiante, a la estudiante, a que cumpla el programa, su capacidad humana es otra. Él debió haber desarrollado otra sinestresa, porque él físicamente no podía cumplir con eso. Pero ojo, una cosa es la no discriminación, que ya nosotros superamos eso en Venezuela. Por eso tenemos niñas jugando béisbol en silla de ruedas. Eso es aquí en Venezuela. Eso no pasa en otro país del mundo, o pasarán en pocos. Pero en el nuestro ya los hemos incluido. Por eso la importancia de la no discriminación bajo ningún pretexto. Y saber comprender las dimensiones de cada uno de los niños en sus habilidades, en sus potencialidades, en sus sinestrezas. Dejemos a los niños que hagan las cosas que saben hacer, así sea prohibido, porque eso va a ser lo mejor en su desarrollo intelectual, en su salud física. Y luego tenemos al gordito, ahí está Gaviria, ¿ves? Ese es un niño feliz. Miren ese gordito hermoso ahí. Él es un coreano, norcoreano. Y él es atleta de alto rendimiento desde niño. ¿En dónde? Yo no puedo hacer lo que hace él. No puedo. Que niño es capaz de... No hay impedimentos. No hay impedimentos. Mire, nosotros tenemos campeones olímpicos centroamericanos, el de judo. Ustedes conocen, ¿no? Él es un mastodonte que mide 2 metros 10 y pesa como 200 kilos. Un mastodonte. Pero ese mastodonte hace 2000 abdominales diarios para poder sostener esa masa muscular durante... Él es judoka y es un miembro de nuestra selección. Hoy debe ser entrenador. Y para él sostener esa masa muscular, yo no sé de eso saben ustedes, pero yo no me imagino la fuerza que hay que tener. Y como él no puede correr, porque su corporación física no le permite, él va trotando ahí como puede, casi que rodando. Pero entonces lo que sí puede hacer es abdominales. Y ahí es donde se destaca. Y 6 hamburguesas se comía él. Yo trabajaba en el carrito de hamburguesas de Naciones Unidas y él iba, y cuando yo veía que ese mastodonte daba la curva, pum, 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 monta 6 hamburguesas, tum, 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 se comía 6 hamburguesas y después se iba a hacer 2000 abdominales, porque ese era su entrenamiento. Y él fue medallista nuestro y seguramente él fue un gordito allá en aquellos tiempos. A lo mejor era Gaviria, yo no lo vi. Pasamos a la siguiente lámina, que es la formación y actualización, lo que estamos haciendo ahorita, proceso permanente. Son las instrucciones ministeriales que hemos logrado nosotros a partir de este momento. Es un plan que se va a mantener durante todo el año escolar, y por eso la importancia de que todas y todos nos incorporemos a la educación. Fíjense que aquí estamos las autoridades dando formación y nos van a ver durante todo el año escolar dando formación de las áreas que nosotros sepamos. Ahí me tocará por aquí, a otro le tocará en otras áreas. Nos va a corresponder a nosotros asumir, ponernos al frente de esta importante labor como lo es la educación. Pasamos a la otra, ya lo que me queda son láminas para ver, para compartir. Aquí están nuestros 2 cuadernillos que hemos logrado hacer como parte del trabajo de los profesores y profesoras de educación física. Esto está próximo a ser publicado, ciudadano ministro, para que podamos tenerlo como herramienta sistematizada de la praxis educativa, de los inventos, de los ingenios de cada uno de nuestros profesores y profesoras. Tenemos el cuadernillo de contenidos curriculares, que han sido planificaciones de procesos de enseñanza-aprendizaje de la clase de la educación física, y tenemos, por supuesto, el cuadernillo de la educación física que queremos nosotros dar la primicia. Está diseñado para la clase de educación inicial, que es en donde nosotros queremos hacer el énfasis curricular
del desarrollo de la clase durante este año escolar 2024-2025 en educación inicial, que para eso nosotros no hemos tenido procesos pedagógicos, diríamos, sistémicos, sino que han sido más recreativos. Ahora lo queremos colocar como parte de la doctrina de la educación física. Pasamos a la siguiente. La siguiente se llama la lámina de la nostalgia. Ya decía el ciudadano ministro, estamos impactados y los profesores desean y sueñan tener lo que está en esa foto. No podemos tenerla todas las cosas. Las tenemos aquí, ¿ve? Aquí hay algunas de ellas. Entonces, al lado hay unas láminas que están en blanco, ¿verdad? Que dice didáctica recreativa. Ahí nos coloca, nos llama a que nosotros pongamos la foto allí. En la próxima oportunidad, ahí vamos a poner todos los procesos productivos nuestros. Esa es la intención de esta clase del día de hoy. Yo sé que hay muchos avances, sabemos que hay muchos avances, pero nos corresponde a nosotros transformar el modelo. Así que esas fotos que están allí ausentes en la didáctica recreativa son las fotos que cada uno de ustedes va a poner. Pasamos a la siguiente, vean la maravilla de las cosas que hacemos, algunas de las cosas que se hacen allá abajo en los territorios, con ustedes, con todas ustedes. Eso es esfuerzo de cada uno de los profesores y profesoras nuestras. Cerramos entonces dándole las gracias y leyendo un pensamiento de Aristóteles. Nuestra juventud también debe ser educada con música y educación física. Eso fue hace 300 años antes de Cristo. Muchas gracias.